Shalom, mis amados, que Yahweh les bendiga. La porción semanal de la Torá es la número 42-43, ya que hay dos parashot unidas, Matot Masein, que quiere decir tribus o marcha o marchar. Está tomada de Números capítulo 32 al 36. En el capítulo 30 se relatan la anulación de votos o los votos de las mujeres. El Eterno le dijo a Moisés que le dijera a los jefes de las tribus de Israel: esto es lo que el Eterno ha mandado, que cuando un hombre haga un voto al Eterno o bajo juramento haga un compromiso, no deberá faltar a su palabra, sino que cumplirá con todo lo prometido. Se relatan que cuando una joven que todavía está en su casa bajo su padre, que no se ha casado, cuando esta joven haga un voto al Eterno y se compromete en algo, si su padre se entera de su voto y de su compromiso, pero no le dice nada, entonces ella estará obligada a cumplir con todos los votos y promesas que ha hecho. Pero si su padre se entera y no lo aprueba, todos los votos y compromisos que la joven haya hecho quedan anulados, y el Eterno la absorberá, porque fue el padre quien los desaprobó. Si la joven se casa después de haber hecho un voto o una promesa precipitadamente, una promesa que la compromete, y su esposo se entera pero no le dice nada, entonces ella estará obligada a cumplir con sus votos y promesas. Pero si su esposo se entera y no lo aprueba, el voto y la promesa que ella hizo en forma precipitada quedarán anulados y el Eterno lo absorberá. Cuando una viuda o divorciada haga un voto o compromiso, estará obligada a cumplirlo. Cuando una mujer casada haga un voto bajo juramento, se compromete en algo, si su esposo se entera pero se queda callado y no lo desaprueba, entonces ella estará obligada a cumplir todos los votos y promesas. Pero si su esposo se entera y los anula, entonces ninguno de los votos o promesas que haya hecho le serán obligatorios, pues si su esposo los anuló, el Eterno la absorberá. El esposo tiene la autoridad de confirmar o de anular cualquier voto o juramento que haya hecho su esposa. En cambio, si los días pasan y el esposo queda callado, su silencio confirmará todos los votos y compromisos contraídos por ella. El esposo los confirmará por no haber dicho nada cuando se enteró, pero si llega a anularlo después de un tiempo de haberse enterado, entonces él cargará con la culpa de su esposa. Estos son los estatutos que el Eterno dio a Moisés en cuanto a la relación entre esposo y esposa y entre el padre y la hija que todavía vive en su casa. En esta porción también se relata la guerra contra Madián. El Eterno mandó a Israel a considerar a Madián como enemigo y destruirlo por completo por la seducción de Baal Peor. Asimismo, si permitía a Madián permanecer, habría peligro de que corrompiese a los israelitas nuevamente. Era una guerra santa, como quien ejecuta una sentencia divina. El ejército iba acompañado del sacerdote y de las trompetas sagradas. Tenía el propósito de inculcar en el corazón de los hebreos cuán grave es el pecado de la prevaricación contra el Eterno, Dios de Israel. La guerra santa tuvo un lugar importante en los comienzos de la historia de Israel. Yahweh sería soberano y llevaría a cabo sus propósitos en la historia a pesar de toda oposición. Sería el gran dirigente de los ejércitos de Israel y les entregaría la victoria. Pero una parte de los cautivos y el botín le pertenecía y habría de ser entregado a los sacerdotes y levitas. En el caso de Madián, una parte de la nación se escapó y más tarde llegó a ser un gran opresor de Israel. La división de la tierra. La tierra de Canaán, prometida por Elohim a los patriarcas, tenía por límite oriental el río Jordán, pero la derrota de los amorreos había hecho a los israelitas dueños de una buena porción
de la tierra, tierra rica en pastos. Las tribus de Rubén, Gad y Manasés la pidieron para sí, alegando su gran número de ganado, aunque Elohim les había liberado de Egipto y les había prometido una heredad en Canaán. No estaban dispuestos a dejar la elección de su terreno en las manos divinas. Moisés permitió que Rubén, Gad y la mitad de Manasés tomaran posesión de la Transjordania, con la condición de que participasen en la conquista de Canaán. Estas 2 tribus y media recibieron una de las porciones más ricas en Palestina, pero sus descendientes pagaron un gran precio muy elevado. Transjordania carecía de fronteras naturales que les ofrecieran debida protección contra invasores. Consecuentemente, las otras tribus tuvieron que enviar sus ejércitos muchas veces en los siglos siguientes para defender a los transjordanos de los conquistadores extranjeros. Hay intérpretes de la Biblia que consideran que las 2 tribus y media proporcionan un ejemplo de lo que pasa a los creyentes carnales. Se satisfacen con la liberación de la culpa del pecado y no desean entrar en la plenitud del Espíritu, y por ende son los más vulnerables a los ataques del enemigo. Mandatos diferentes referentes a ocupar Canaán. Anticipando la pronta entrada de los israelitas en la tierra prometida, Moisés les dio varios mandatos. Les exhortó a expulsar completamente a los cananeos, pues si no, estos les serían por aguijones en sus ojos y espinas en sus costados. Nombró a los líderes que estarían encargados del reparto de Canaán. Él mismo sería por sorteo y en proporción al tamaño de las tribus. Los levitas no recibirían una porción, puesto que habrían de servir a todo Israel. Sin embargo, recibirían 48 ciudades diseminadas por Canaán, que se designaron 3 ciudades para refugio. Alguien que matara a otro sin querer podía encontrar asilo allí. Los asesinos a conciencia, sin embargo, no serían aceptados en tales ciudades. Habrían de ser ejecutados, pues si la tierra de Yahweh se contaminaba con la sangre del inocente, podría ser únicamente limpiada con la sangre del homicida. Números termina Bamidbar presentando leyes referentes a la heredad de casos en que la mujer se casara con un israelita fuera de la tribu de ella. Para conservar los términos de las tribus, las mujeres herederas del patrimonio paternal no debían casarse fuera de su propia tribu. Así Números termina con la expectación de entrar pronto en Canaán. Respecto a las hijas de Zelofejad, el Eterno ordena lo siguiente: ellas podrán casarse con quien quieran, con tal que se queden dentro de la tribu, porque ninguna heredad en Israel podrá pasar de una tribu a otra, porque cada israelita tiene el derecho de conservar la tierra que su tribu heredó de sus antepasados. Las hijas de Zelofejad hicieron lo que el Eterno le ordenó a Moisés. Y estos son los mandamientos y ordenanzas que por medio de Moisés dio el Eterno a los israelitas en la llanura de Moab, cerca del Jordán, a la altura de Jericó. Hasta aquí esta parte. Que el Eterno te bendiga y te guarde. En Yeshua el Mesías, el Rey de Israel. Shalom.